Muy buenas noches, comenzamos Así Somos con Monty, con Salfate, esta noche para conversar sobre actualidad, amigos, porque mientras en Chile la tasa de contagiados y fallecidos por COVID-19 aumenta de manera alarmante y se siguen buscando estrategias para combatir este virus, hay países que alegremente pueden decir que ya lo eliminaron. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué estrategia utilizaron? Todo eso lo revisamos esta noche, Salfate. Exactamente, queridos amigos, dándole la bienvenida, por supuesto, a todos los que se suman a nuestra sintonía. Vamos a revisar varias naciones, como bien decía Michael, que de cierta manera, a partir de sus protocolos, vamos a entender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Hay un problema de idiosincrasia, tenemos otra cultura que nos creíamos poco menos que la panacea dentro del continente latinoamericano y hoy día estamos dejando harto que desear, porque lo que parecía ser una meta excesivamente ambiciosa finalmente se convierte en un ejemplo a nivel mundial y estoy hablando de Nueva Zelanda. Tenemos titular, señor director, que dice así: coronavirus en Nueva Zelanda. ¿Cómo? Porque aquí no solamente vamos a decir que lo lograron, sino cómo logró dar por eliminado el COVID-19 y qué papel jugó la grande, tremenda, además de muy simpática, Jacinda Ardern. Hay que decir sencillamente que Nueva Zelanda anunció hace muy poquito, el 8 de junio para ser exactos, que habían eliminado la pandemia después de poner fin a los contagios comunitarios con su nación de casi 5 millones de habitantes, muy pequeñito. La pandemia finalmente en su registro final dejó solo 19 fallecidos, 1.122 casos y el 80%, escúcheme bien, ya está recuperado. ¿Qué más quisiéramos nosotros que estar en esa lista de países que mejores ha sobrellevado la pandemia? Pero me llama muchísimo el trabajo que ha hecho Nueva Zelanda. De hecho, tienen un 0,02% de contagios de su población total. Es una cuestión increíble. Y yo quiero partir de inmediato, sí, elogiando la labor que ha hecho Jacinda Ardern, que ha demostrado ser una líder, ojo, tremendamente creíble. Yo creo que por ahí va el punto principal de por qué les ha funcionado todo tan bien en Nueva Zelanda. Yo no sé si ustedes se acuerdan, se deben acordar de los atentados que hubo el año pasado en Nueva Zelanda, en marzo. Estos atentados terroristas a las mezquitas de Christchurch. Ella fue súper alabada de cómo manejó esa crisis. Es una mujer que es tremendamente empática, que fue muy tajante, que dijo: desde ahora en adelante va a haber una reforma a nuestra ley de armas porque esto no puede pasar nunca más en la vida. Y de hecho ahora ella, con todo el tema del manejo de la pandemia, se ha mostrado como una líder muy sensata y muy conectada con el pueblo. Ella es de las que hace transmisiones en vivo, le va contestando a la gente, ha sido también muy admirada por otros líderes y por otras personas en otros lugares del mundo. Por lo tanto, yo creo que acá el tema de la credibilidad es un punto estratégico para que la gente, para que los ciudadanos podamos hacer caso. Si uno no cree en sus autoridades, ni la estrategia más bacán podría funcionar. Mira, y eso que tú hablas de la credibilidad, Monty, es un aspecto que se va a repetir en más de uno de los países que vamos a revisar justamente hoy día. De hecho, hay un representante de la Organización Panamericana de Salud en Uruguay, de nombre Giovanni, que él destaca, sé que vamos a hablar después de Uruguay, pero calza perfecto, que él destaca que los países que efectivamente lograron eliminar el COVID-19 tiene que ver con la credibilidad, con la empatía que generaron justamente sus políticos. Con frases también cercanas, ojo, porque en este caso, y Jacinda, una de las frases que implementó es: hay que darle duro y darle pronto, que tiene que ver con las medidas que empezaron a tomar para contrarrestar el COVID-19, así como hablar de este concepto de burbuja que vamos a revisar más adelante. Pero tenemos también declaraciones para entender en qué fase están viviendo los ciudadanos de Nueva Zelanda. Absolutamente. No puedo dejar de mencionar lo que dijo también de ese país el director general de salud de Nueva Zelanda, Ashley Bloomfield. Abro comillas: nos dan confianza de que hemos logrado, nos dan a nosotros la confianza de que hemos logrado nuestro objetivo de eliminación. Eso significa de que esto ha llegado a punto cero, sino que es posible, incluso, dado sus metodologías, rastrear el origen de los nuevos contagiados. Sabemos de dónde vienen, asegura este gobierno isleño. Y ahora sí, nos vamos con Jacinda Ardern, donde ella hace acuso, digamos, y donde feliz recibe este triunfo por sobre la pandemia a propósito de un pueblo que confía en su gobierno y que en conjunto lograron, con cultura, con conciencia cívica, darle la vuelta al destino. Atención. Today there are no active cases in New Zealand.
We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. We have had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. We moved down to COVID-19 alert level 1 from midnight tonight. I did a little dance. Definitely not. I showed Neve. She was caught a little by surprise, but she joined in, having absolutely no idea why I was dancing around the lounge, but enjoying it nonetheless. Ahí estábamos viendo justamente las declaraciones de Jacinda, la primer ministra más joven, de hecho 39 años recién tiene, cuenta con un carisma, cuenta con una simpatía y un poco explicando justamente esto de que la fase 3 y hablar de eliminación del COVID-19 no se trata de ya nos relajamos, nos sacamos las mascarillas, somos todos felices. Acá se empieza a abrir de a poco, principalmente y primeramente la vía económica, la economía del país se empieza a abrir y después la vida social. De hecho, dentro de las declaraciones está esta relación Salfate de que este concepto de burbuja, que era tu familia núcleo, ahora se empieza a abrir a que ya puedes recibir un integrante, un familiar, siempre con las medidas de precaución. Ojo, que mucha gente dice, ¿a qué se refiere la eliminación? Cuando hablamos en términos médicos, por decirlo de alguna forma, existe el concepto de eliminación y el concepto de erradicación. Eliminación justamente se refiere a cuando una enfermedad ya está en ausencia en escala nacional o regional y, como tú decías, Salfate, que se puede trazar. Si existe un caso o dos casos, podemos saber de dónde viene. Entonces, correcto hablar de eliminación en este caso. Toda la razón, querido amigo. De hecho, en esta fase 3 famosa, ¿consiste en qué? Para que vayan entendiendo. Y estas son palabras también de esta mujer, tremenda labor que hizo en su nación. Estamos abriendo la economía, pero no la vida social todavía. Sin embargo, gradualmente van a comenzar las personas a regresar a sus trabajos. Se van a reabrir los colegios para recibir a los niños hasta los 10 años. Lo están haciendo de forma gradual, muy inteligentemente, y lo que tú decías, la burbuja familiar, aquellas personas adultas que puedan volver a sus labores van a tener un trabajo de cuidadores que puedan quedarse con algunos pequeños o derechamente menores de edad que necesitan de alguna asistencia de un adulto en general. Esto no será un regreso a la vida pre-COVID-19, confirma ella, pero derechamente la verdad es que esto ya está enrutándose hacia una normalidad total de aquí a los pocos meses. Ahora, esto hay que entender de que no estamos quitando el dato de algo que ha dado la vuelta al mundo en términos de noticias, de que hubo nuevos contagiados en Nueva Zelanda. A ver, esto lo tenemos que explicar súper bien. Tenemos titular para aquello y vamos ya con los detalles. Dice ahí que tenemos como fuente a la BBC: coronavirus en Nueva Zelanda. Las dos mujeres británicas que hicieron que el país registrara los primeros casos de COVID-19 en 24 días. Vamos a entender que algo similar ha ocurrido. A ver, finalmente, después de 24 días, obviamente sin nuevas infecciones en este país, finalmente ellos se dan cuenta que estas dos mujeres, que son familiares, que habían viajado desde el Reino Unido, uno de los países más golpeados de Europa, con un permiso especial para visitar a su padre, digamos que estaba moribundo, por otras razones, por cierto, y finalmente, según el ministro de Salud, David Clark, dijo que se habían realizado todos los controles necesarios, pero que claramente hubo una especie de exención compasiva a las reglas de cuarentena para las visitas de estas mujeres para con su padre. Y ahí, finalmente, cuando debieron someterse a autoaislarse durante 14 días, pero entendiendo de que tienen clarísimo de dónde vienen, con quién se juntaron, quiénes venían en el avión, si usaron autos particulares. Se puede trazar. Exactamente, se puede trazar completamente. Vale decir, el radar y el mapa lo tienen completamente clarito. En todo caso, en lo que no está claro si estas pacientes son ciudadanas del Reino Unido, venían de ahí, de Nueva Zelanda o de otro lugar. Te entrego un número nomás. Confirmados, para que ustedes entiendan, en los tiempos de pandemia para Nueva Zelanda, confirmados de contagiados de COVID-19, 1.156, un número muy reducido. Personas recuperadas, 1.132 y otras que ya van saliendo. Muertes totales, solo 22 personas fallecidas. Imagínate. Maravilloso. Sí, llama mucho la atención la capacidad de reacción rápida que ha tenido Nueva Zelanda. De hecho, a recién 20 días del primer contagio, su primer contagio fue el 28 de febrero, ellos el 19 de marzo cerraron las fronteras y
no sé si importar sería la palabra, pero sabiendo que había un tremendo riesgo en el impacto del turismo. Recordemos que es un país que vive muchísimo del turismo. De hecho, el turismo representa el 10% del PIB del país, recibe casi 5 millones de visitantes al año, o sea, casi la misma cantidad de habitantes que tienen. Por lo tanto, son medidas súper arriesgadas, pero ellos dijeron, a ver, esto lo atacamos ahora, aunque nos duela, pero también así lo vamos a poder cortar de raíz de forma rápida. No prolongar algo que inminentemente les iba a afectar, que es lo que ha pasado en muchos países, incluyendo el nuestro, que de pronto se extendieron un poquito, se extendió ese chicle para no dañar la economía, para no dañar pero al final ese aguante, ¿cuánta consecuencia trae después? O sea, el efecto rebote de ese estiramiento de la onda, es como una onda, cuando tú la estiras mucho en algún minuto, el rebote puede ser más grande, y así un poco también lo han explicado expertos de distintas áreas, desde el área de la salud, desde la economía. Siempre en todo conflicto hay visiones opuestas, o sea, eso no cabe duda, pero yo lo que rescato de Nueva Zelanda es lo rápido que ellos pudieron reaccionar y tomar decisiones concretas. Y eso tiene que ver un poco con lo que conversábamos afuera de pantalla, con la organización que tienen ciertos países, que es realmente admirable. O sea, como que no les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Y eso, pucha, que se agradece. Y además, ojo, acá en nuestro país, si lo aterrizamos a Chile, acá se siguen estirando las medidas. Recién estamos viendo que todavía se está estudiando una estrategia que no se logra entender. Sí hay puntos que son claramente distintos entre Nueva Zelanda y Chile. O sea, Nueva Zelanda tiene algo así como 5 millones de habitantes, justamente, tienen una educación cívica que es completamente distinta y completamente más rigurosa y de conocimiento que la que tenemos nosotros en nuestro país, que hace un par de años ya ni siquiera existe. Sus necesidades básicas completamente cubiertas. También están cubiertas, pero es para gastarlo, así en cosas. Pero a pesar de eso, Salfate, y sé que vamos a revisar todas las estrategias que ellos utilizaron, y de cada estrategia tenemos mucho que hablar, es súper interesante lo que tú dices, porque si bien ellos ya tienen todas sus necesidades cubiertas, no existe ningún problema en términos económicos, es una isla muy millonaria. Aún así, la primer ministra y todo su gabinete, por decirlo así, también se rebajaron el sueldo en un 20% para estimar más recursos aún para la investigación, para la ayuda. Entonces, cuando hay una conciencia, cuando hay una sola línea política, las ideas se pueden unir y podemos salvar vidas. Eso no es lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país todavía se está discutiendo cuánto se va a rebajar y qué comisión va a escoger, cuánto se rebaja el sueldo de los parlamentarios, por darte solo un ejemplo. Ahora, hay muchas medidas que tomaron en Nueva Zelanda que yo sé que tú las tienes para ir revisándolas. A ver, esto lo tenemos que conversar a profundidad, porque ahora llegamos al punto de qué hace en el caso de Nueva Zelanda. Ya vamos a ir a revisar cómo han logrado zafar del COVID-19 otros países. ¿Cuáles fueron las estrategias de este país oceánico? 3, solamente 3, pero con una rigurosidad claramente que va de mano de la conciencia, la buena educación y la cultura de las personas que aquí viven. Primero, eliminar la curva, ojo con esto, no aplanarla, no medidas de mitigación de empezar a ver números bonitos, sino, compadre, vamos al tiro de frentón, cerrando fronteras, vamos a hacer testeo, ya tocaremos ese punto, pero la idea es, tenemos que eliminarla, no, aquí no estamos tratando de tener gráficos que se vean lindos en pantalla, sino derechamente todo lo que nos duela, pero justo y necesario para que finalmente estos sean medidas progresivas para acabar lo más pronto en términos de poder generar esta burbuja y la erradicación pronta de lo que es obviamente la expansión del COVID-19. El primer caso de Nueva Zelanda se registró el 28 de febrero, apenas 2 semanas después. Ya se había un consenso en la necesidad de un plan de acción rapidísimo, que es lo que destaca esta nación. El contagio había alcanzado 102 casos confirmados y para el 21 de marzo se estableció plan de respuesta que contemplaba 4 niveles, que comenzó el mismo día en la fase 2. Apenas 4 días después se decreta la emergencia nacional y el inicio con las medidas restrictivas. 4 días se demoraron en activar todo el plan de contingencia que duró, digamos, este par de meses. Sí, ¿sabes lo que yo rescato mucho también de Nueva Zelanda? Es que ellos centraron, la clave de la estrategia fue testeo, trazabilidad y aislamiento. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de semanas nosotros en el MinSal teníamos 80 personas que trabajaban en un call center y hacían esta trazabilidad vía telefónica. Y hace 2 semanas la subsecretaria Paula Daza, ¿cierto?,
decía que se aumentó esa dotación de personal a 800 personas para poder generar este registro y poder hacer seguimiento a los casos, pero aún así estaban quedando 11.000 llamadas sin contestar, lo cual es muchísimo. Mira, les pongo un ejemplo. En Wuhan, que son 11 millones de personas que habitan la ciudad, tenían para generar trazabilidad a 9.000 personas llamando por teléfono. Por lo tanto, seguimos quedándonos cortos con esa cifra. Yo no sé por qué no en cosas que son tan esenciales, porque todos han dicho que hoy día la clave está en poder trazar para poder aislar mientras no exista vacuna, mientras no exista un tratamiento con algún medicamento. La única forma es aislar a los contagios. Entonces, ¿por qué uno se pregunta? O sea, 800 personas son suficientes para atender un teléfono y para poder hacer el seguimiento. Deberían ser 8.000, ¿cachai? Entonces son cosas que todavía están muy al debe en nuestro país. Sobre todo cuando en nuestro país a la salud primaria no le dieron el espacio desde el minuto 1 que tenían que entregarle. Si en el fondo desde ahí era la trazabilidad mucho más fácil. Claro. Acá hay un tema ahora. También siento que es complejo comparar porque son distintas cantidades de habitantes, son distintos millones que maneja justamente los distintos estados, los distintos gobiernos, pero sí hay algo clave en este punto que tú hablabas, Alfate, que fue la reacción inmediata, que fue cortar de una todo el tema. O sea, por eso yo decía al principio esta frase de la primer ministra, de que hay que darle duro y hay que darle pronto. Y así se acaba. Y así efectivamente podemos seguir siendo esta isla maravillosa y esta isla con mucha riqueza. Ahora, hay un punto que a mí me interesa mucho y que de verdad quiero conversar mucho de ese punto y te lo paso al tiro, que tiene que ver con la cuarentena, pero cuarentena total, absoluta que hicieron en Nueva Zelanda. Exacto, es como que duela el tiro, que duela ya y que se acabe pronto. O sea, porque después no sabes cuándo van a ser las consecuencias, que es lo que estamos sufriendo nosotros en Chile. Segundo punto entonces, medidas de cuarentena desde el principio. 26 de marzo estamos ya, empieza a regir la fase 4, en el que el país entró en una cuarentena estricta. Incluyó el cierre total de las escuelas, actividades no esenciales, encuentros sociales por ningún motivo y restricciones en el desplazamiento de las personas. Bueno, finalmente este fuerte control de las calles, muy fuerte, en donde dice que no tuvieron mayores problemas, las personas tenían su permiso, hacían caso. Finalmente la condición de la isla, que quedó completamente así pero bordeada, quedó pero así enmarcada, completamente desfasada del resto del mundo, fue lo que logró este tremendo éxito y una tasa impresionante en la suspensión del virus. Entonces ellos decían, a ver, ¿cómo le explicamos como campaña de gobierno a la gente? Muy fácil. Piensa tú lo siguiente, así cuando digo, a ver, ¿qué hago? ¿Voy o no? ¿Voy a comprar ahora? ¿Me guardo? Muy fácil. Esto es lo que tienes que tener en tu cabeza. Actúa como si tú tuvieras el COVID-19. Claro. Entonces ahí yo lo pienso dos veces. Si salgo, si estoy afuera, digo yo estoy contagiando porque tengo el virus. Así tengo que pensar, lo tenga o no. Entonces resguardo mi distancia, tengo la mascarilla, me limpio los zapatos al entrar en un lugar, lavo la ropa cuando llego a casa. Finalmente eso, piensen todos como que están contagiados y finalmente entre las dudas de voy o no voy, salgo o no salgo, pero un ratito, no si voy. En la esquina voy y vengo, compadre, se acabó. Piensa que tienes COVID-19, fue la arenga de la campaña de gobierno para todos los ciudadanos. Maravilloso. Y ojo que cuando hablamos de cuarentena absoluta y total, es total. O sea, acá se cerraron los restaurantes, se cerraron los delivery. La gente no podía ir a buscar, como acá en Chile, que los delivery funcionan a diestra y siniestra, o ir a buscar la comida al restaurante. Totalmente bloqueado. Los aviones dentro de la región también se eliminaron. El transporte público en Nueva Zelanda era de uso único y exclusivo para las personas en trabajo de primera necesidad. O sea, estábamos hablando, por ejemplo, de las enfermeras, de los doctores. Fue un aislamiento total. Mientras, acá en Chile nosotros estamos revisando y vemos cómo todas las noches la gente no respeta las medidas, la gente sale sin mascarilla, la gente sigue carreteando incluso los fines de semana. ¿Cómo se logra esto en Nueva Zelanda y por qué no se logra en Chile? Porque Nueva Zelanda efectivamente se preocupa del bienestar de todos sus ciudadanos. O sea, lo que decía Salpata al principio, se les costea absolutamente todo lo que necesitan y eso adicional se hizo un subsidio que iba en manos de 1.5 millones de trabajadores, un subsidio de 5.400 millones de dólares justamente para poder hacer que todas las personas cumplieran esta cuarentena absoluta. Mientras nosotros en nuestro país ya el ministro de Salud, el señor París, ya dijo que era muy difícil una hibernación completa, pero ojo que hoy día en la mañana la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, se abrió a la opción y de hecho dijo que hoy día París iba a reunir con, el ministro de Salud París iba a reunir con espacio público para entender en qué línea una hibernación tal vez no total,
pero a menor escala podría llegar a funcionar en nuestro país. Difícil que funcione si el Estado no se hace cargo de las necesidades primarias de las personas. Una gran diferencia entre Chile y Nueva Zelanda. Está completamente divorciado. Vamos a pasar al tercer y final punto. Ya hablamos, obviamente, de que hubo una reacción inmediata, que es eliminar la curva, no aplanarla, también cuarentena total, y lo otro, que es lo que más ha funcionado en distintos países, que es el testeo masivo. Desde el inicio del plan de la fase 4 comenzó una intensiva aplicación de test a nivel nacional para detectar a todos los contagiados. Finalmente, de 25 por cada 1.000 habitantes comenzaron a hacerse estos testeos, muy por encima de Chile, que en realidad a la fecha tiene una tasa de 8 test por cada 1.000 personas. Ya fue de 25. Y ojo, esto se hace en Nueva Zelanda hasta el día de hoy para frenar cualquier brote. Si de repente hay una locación donde ya está controlado, ¡pum!, y aparece de repente un brote, anda a saber tú de dónde, ¡pum!, comienzan los testeos masivos de nuevo alrededor, decir ya, hasta acá está cubierto, aquí son los posibles contagiados, vuelven a generar lo que ellos llamaban la burbuja familiar, ¿vale? Es decir, tú eres una burbuja, tu segunda burbuja es la familiar, tu núcleo que vive bajo un mismo techo, y hasta ahí tiene que parar. No más, no más burbuja, no se puede expandir. Y ojo que el sistema de salud neozelandesa también ha tenido hartas complejidades a las cuales hacer frente. Ellos vienen con un déficit o con un problema que se arrastra también de los gobiernos anteriores. Es un sistema que se financia mayoritariamente por los impuestos públicos y tampoco ha sido tan fácil para ellos, solo que han tenido esa habilidad de hacer buen frente a la crisis. Pero hay otro país que queremos destacar esta noche y es Uruguay, que ha tenido un manejo también muy impecable con respecto a todo lo que se relaciona con el COVID-19. Vamos a ver el siguiente titular. Ahí lo estamos viendo una vez más, que nos llega este titular de la BBC, y con un país que tiene poquito más de 3 millones de habitantes, dice cómo Uruguay logró vencer el avance del coronavirus sin cuarentena obligatoria. Aquí tenemos, digamos, un comparativo que tiene que ver con poca cantidad de habitantes y también con un alto índice de cultura y conciencia cívica. En una región que, ojo, que se acerca al pic de la pandemia, Uruguay es la excepción de la regla. Mientras nosotros estamos diciendo así como, ¿cómo se nos fue todo de las manos? La verdad es que Uruguay terminó aplanando completamente todo lo que es su curva y, una vez más, de una reacción inmediata ya desde el comienzo. Y ojo, esto sucede, la pandemia, a pocas semanas de haber asumido el gobierno de Luis Lacalle Pou, presidente actual, obviamente, esta tremenda nación. Luis Lacalle Pou, que evitó la cuarentena obligatoria y apeló en su lugar la responsabilidad de la población. Tenemos, obviamente, un video en donde ellos agarran la cantidad de impuestos y ¿qué hacen? Mira, esto están haciendo en este país, en Alemania, en Australia y todo lo demás, pero ¿saben qué? Nosotros somos Uruguay. Nosotros somos otro tipo de personas. Nosotros funcionamos de una manera distinta, con otra economía, otro pensamiento. Entonces, ¿qué hicieron? Preguntémosle a nuestros especialistas, a nuestros científicos, y vamos a hacer lo que ellos nos recomiendan según nuestra idiosincrasia. Tenemos, obviamente, cuál fue la recomendación de aquellos expertos uruguayos. La detección del primer brote, el 13 de marzo, es donde fue un evento social identificado y ahí se diagnosticaron los casos rápidamente y se aislaron, lo mismo que los contactos. Eso impidió una propagación comunitaria mayor. Normalmente no es un país que se caracterice por apoyarse en su sistema científico para tomar decisiones. El hecho de contar con un entramado de jóvenes científicos formados a nivel internacional y que tuvieron una gran capacidad de respuesta en tiempo real es un hecho súper destacado, sumamente destacado. Ahí estábamos escuchando parte de la estrategia que tiene que ver con darle valor a los científicos nacionales, a los científicos uruguayos en ese caso, y esa inteligencia. Una estrategia que les valió con el 90% aproximadamente de la gente que se quedó en su casa cumpliendo la cuarentena. Mientras en Chile, según estudios de ayer miércoles de la Unidad Operativa del Control de Tránsito, el tránsito en las calles de la capital de nuestro país aumentó con respecto al miércoles anterior. O sea, estamos aprendiendo absolutamente nada. Alfate, necesito saber cuáles son las estrategias que utilizó Uruguay para eliminar el COVID-19. Vamos a revisar cuáles son los números que venció a la pandemia Uruguay del COVID-19, cuáles son sus 3 estrategias y cuáles son los resultados. Y no solo nos vamos a quedar con Uruguay, también nos vamos a ir a Paraguay, un país con mucha mayor cantidad de habitantes que siempre ha sido designado como una nación pobre,
con una falta enorme de recursos y que sin embargo hoy está dando ejemplo. Hoy eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vayan. Bueno, estamos en el capítulo de hoy hablando de los países que han sobrellevado de manera exitosa la crisis del COVID-19 y Uruguay también está dentro de este listado. ¿Cuáles son las estrategias, Alfate, que ocupó Uruguay para poder avanzar en materia de salud en torno al coronavirus? Muy fácil, casi lo mismo que Nueva Zelanda, te indico los números. Confirmado 849, personas recuperadas 801, muertes apenas 24. Estrategias, rapidez de reacción. Bueno, los primeros confirmados fue el 13 de marzo. ¿Saben cuándo declararon operación todos en casa, que es confinamiento absoluto en algún momento, y las medidas de reclusión y las formas de testeo? ¿Saben cuánto se demoraron? ¿Cuánto? Como 4 horas más o menos. El mismo día partió. 4 horas. El mismo día, aproximadamente. Salen las noticias, se hace cadena nacional y dicen, bueno, dado que comenzó a suceder el COVID-19 en nuestra nación, nos vamos de inmediato. Se cerraron fronteras, se suspendieron clases de inmediato, no hay eventos masivos y todas las actividades no esenciales quedaron suspendidas de por vida, digamos, hasta que ya finalmente ya se aplanó completamente la curva y comienzan ya un poco a retomar sus actividades Uruguay. Oye, y varios aspectos que son claves en este tema de salvarse, de eliminar el COVID-19 en el caso de Uruguay. Quiero leerle unas declaraciones del representante de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay, el señor Giovanni Escalante, que dijo qué es lo que sirvió en el caso de Uruguay. Y él resume en varios puntos. Dice, primero, el nivel sostenido de inversión pública en salud por más de 15 años. Ojo con ese punto. Uruguay además tiene una ventaja comparativa respecto a otros países por su solidez institucional, tradición democrática y cívica con credibilidad relativamente importante en sus dirigentes, una fuerte presencia del Estado en campos como salud, seguridad social, sistema educativo y capacidad de regulación del sector privado. Hay algo que es clave, me parece, y que tiene que ver con el sistema de salud que tiene Uruguay, que es un sistema de salud universal, donde todos tienen acceso. Y hay algo que los expertos... Parejito para todos. Parejito para todos, efectivamente, y hay algo que los expertos hablaban de que sirvió muchísimo, que son estos llamados médicos de la familia, que pertenecen a la salud primaria, justamente, lo que uno podría hablar acá en nuestro país, trayéndolo a Chile, una especie de spam, por ejemplo, pero además los médicos de la familia están en terreno, y ellos iban a las casas a ver a los pacientes, a los posibles COVID-19, y gran parte del testeo que realizaban, lo realizaban en las casas estos médicos de la familia. Entonces no era necesario ir a exponerse a un centro de urgencia a hacer este testeo, y acá en Chile lo podías hacer en tu casa, pero te cobran un ojo de la cara, hay que decirlo. Acá tiene que ver con la salud primaria de Uruguay, que fue esta primera línea que sin lugar a dudas logró frenar, más allá de la cantidad de integrantes que tenga Uruguay, que también es bajita de ciudadanos, logró frenar rápidamente el COVID-19 porque hay una inversión en salud desde siempre. Y tiene tanta coherencia y tiene tanta lógica también, y es un poco lo que reclamaban los alcaldes, por ejemplo, que se les empoderara un poco más también a los CESFAM para poder ir en directa ayuda y no tener que estar dependiendo de tanto protocolo que a la vez es tan lento. Bueno, eso mismo que tú comentas, Michael, ayudó tremendamente a las cuarentenas voluntarias que se hicieron en Uruguay. ¿Cómo se logra, no sé, hacer caso a una indicación tan compleja como es quédate en casa voluntariamente? Educación cívica, ¿no? Ahí hay una diferencia en la educación cívica. Estamos hablando de un país, digamos, que no te voy a decir que son todos, pero quienes hemos tenido la oportunidad de visitar Montevideo, la gente es tremendamente, además de afable, culta. El taxista, por ejemplo, decía, uy, esta es mi última carrera, me contaba, porque después estoy estudiando flauta traversa. Para mí, porque hay que cultivarse interiormente. Estamos hablando, digamos, de que las posibilidades y el incentivo y obviamente el hambre cultural que tiene la gente, obviamente te marca una diferenciación de oportunidades que en nuestro país no existen, y que no existe obviamente un puente que realmente te recalque lo notable y la nutrición mental y de alma que tenemos con respecto. Cuarentena voluntaria. Imagínate la confianza del gobierno, de este presidente recién electo, con su gente que le dice, le recomendamos a la población, por favor, entiendan la que estamos, limiten su salida a la calle. Los uruguayos escucharon eso y dijeron, me hace sentido, acataron. El 29 de marzo, actividades en café, teatro, centros comerciales, se redujo en un 75%, que son sus negocios, dijeron, no, vamos a cerrar.
En los parques, plazas, playas se disminuyó un 79%, voluntario. No había nadie paqueando a nadie, sino que fue todo voluntario. Y según el reporte de Google Mobility, una plataforma que informa su desplazamiento en distintas comunidades, estos números son absolutamente ciertos. ¿Y quién fue? ¿Con fuerza militar? ¿Con partes? ¿Con multa? ¿Con ¿cómo se llama? ¿Amenaza de cárcel? No, simplemente fue una solicitud y la gente dijo, me parece coherente, así que lo vamos a hacer por las propias nuestras. Salfate, y una estrellita adicional además a Uruguay que no es menor, comparte frontera con Brasil. Y de hecho hay una ciudad de Uruguay que es La Ribera, que comparte una frontera que es imaginaria con una ciudad de Brasil. Que justamente las personas se pueden trasladar de un lado a otro porque solamente es una frontera, una línea terrestre imaginaria. Y esa ciudad de Brasil tiene contagios. De hecho, hace poquito salió un poco. Entonces Uruguay no ha perdido la lógica, no ha perdido el cuidado y están muy atentos con la ciudad de La Ribera. No es menor, están al lado de uno de los países con mayor contagio en nuestra zona geográfica. Exactamente. Y finalmente lo que hicieron, al igual que Nueva Zelanda, de inmediato todos los funcionarios públicos, ministerios, parlamentarios, etcétera, se rebajaron un 20% su sueldo. Y inmediatamente se generó una recaudación de $12 millones al tiro. ¿Y a dónde fueron a parar? ¿A canastas familiares? No. Fueron al grupo de científicos para mitigar de inmediato, aplanar lo más rápido posible, obviamente, la curva. Y la verdad es que ya el 1 de junio se reanudaron, producto de todas estas medidas, obviamente el regreso a las clases de forma gradual, criterios los propietarios de negocios que si quieren volver tomando las medidas de seguridad ya es completamente posible, y 400 obreros volvieron a trabajar ya en este gran país con poquito más de 3,4 millones de habitantes. ¿Te pasaste? Ahora, no es el único. Paraguay, esto hay que ponerle mucha atención, porque estamos hablando de países que tienen más o menos resuelta su vida. Nueva Zelanda, Uruguay, la gente, todo bien. Paraguay, finalmente, que uno dice siempre tienen problemas económicos, hay muchas carencias de todo tipo. Y atención con este titular, que es para no creerlo, hay mucho que aprender. Coronavirus. Esto nos llega de cooperativa. Coronavirus. Paraguay cumple un mes sin muerte ninguna en ese país y va incluso, ya se siente en la confianza de reabrir sus restaurantes, querido amigo. Te pasó, la verdad, solo 11 personas fallecieron en esta nación. Imagínate, de que menos esperaba, están dando clase, cancha, tiro y lado a todas las demás naciones. Oye, una tremenda lección que nos da Paraguay, un país con muchos menos recursos que Chile, y eso demuestra que no solamente basta con tener mucha disponibilidad de camas críticas, sino que también hay que analizar la estrategia completa. De hecho, mira, el gobierno de Paraguay destinó... a eso iba, mira, el gobierno de Paraguay destinó solo $1.600 millones. Uno podría decir es una gran cifra. Para 7 millones de habitantes, yo no sé si sea tanta. Mira, esa cifra la destinaron principalmente para ir en ayuda a la gente y también para mejorar su sistema de salud. Pero si lo comparamos inmediatamente con Chile, nosotros ya vamos en una segunda ronda de ayuda social que va en $12.000 millones. Considerando que ya han habido otras ayudas anteriores que claramente no han sido suficientes, y yo no sé si estos 12.000 millones tampoco van a resolver, por supuesto, toda la problemática que estamos viviendo. La comparación que quiero hacer es que nosotros sí tenemos más recursos y aún así no hemos podido bajar esta curva y poder salir de este pic que nos tiene tan complicado, ¿cierto? Entonces también ahí tiene que ver, yo creo, con una gestión buena de las lucas, del presupuesto que hay. Eso es, Monty, porque no se trata solamente de tener los bolsillos llenos de dinero, sino sabemos cómo los estamos destinando. Casos muy terrenales, muy aterrizados acá en Chile. Pasó cuando empezaron los primeros bonos por COVID-19, que había personas que llevaban años viviendo fuera de Chile, años, que en Chile nunca tuvieron una mala situación económica y que denunciaban por las redes sociales que les estaba llegando el bono, que les estaban avisando que eran acreedores del bono, mientras personas literalmente se estaban muriendo de hambre porque no tenían bono ni cómo alimentar a 5, 6, 7 hijos. Entonces, una cosa es tener el dinero, otra cosa es, ¿nos interesa al FAT de tener ese dinero para decir, oye, estamos poniendo lucas, o nos interesa que ese dinero llegue a las personas que realmente lo necesitan? Y ahí hay un camino en el que Chile, si bien hay cosas que ha hecho bien, hay cosas que ha hecho tremendamente mal, como el destinar muy tarde, cómo destinar la distribución de estos recursos
que no están llegando a las personas quienes es necesario. Eso es cierto, sí. Bueno, los números de Paraguay. Confirmados 1.303. Personas recuperadas 700. Muertes solo 12. Atención, porque te voy a contar lo siguiente. Pero antes, Michael, quiero una recomendación tuya, porque es impresionante lo que te voy a comentar de Uruguay en estos momentos. Pero dale tú. Amigo Salfate, no entiendo cómo el sistema de salud paraguayo ha resistido tan bien, si no eran un ejemplo de un buen sistema. Exactamente, cómo Paraguay logró vencer el COVID-19 con apenas 12 personas fallecidas. Ellos tienen un secreto que lo activaron desde octubre del año pasado. Y no solo eso, Vietnam también. ¿Saben cuántos fallecidos tienen ellos? ¿Cuántos? 0. No. Ni un fallecido. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hicieron? Logró zafar Paraguay. Todo eso y mucho más a la vuelta de la breve pausa comercial que se viene ahora. Usted no se mueva. Retomamos esta conversación muy interesante y que nos llena de luz saber que hay otros países que sí han logrado manejar muy bien la crisis del coronavirus. Otro país sudamericano fue Paraguay, que lo ha hecho increíblemente bien, Salfate, pero anterior a eso tuvieron que batallar con el dengue, algo no menor. Bueno, usted acaba de decir la palabra mágica, porque esa es la receta secreta, que ellos estaban listos, justos y preparados para recibir el COVID-19. Recordemos, 1.300 confirmados de COVID-19, 699 personas recuperadas, apenas 12 personas fallecidas. En octubre del año pasado, con 51 personas muertas y brotes masivos de dengue. Obviamente en Paraguay, finalmente ellos tenían una máquina completamente aceitada con respecto al acuartelamiento, a hacer cuarentena voluntaria, a autocuidarse cada uno, porque tú no sabes cuándo obviamente te puede dar esta enfermedad producto de este mosquito. La verdad es que ellos lo hicieron extraordinario, porque ya venían con un protocolo que cuando el COVID-19 entra al país, ellos ya estaban, obviamente por así decirlo, en fase 4. Los pilló completamente justos, listos y preparados. De hecho, fíjense que con respecto a la preparación sanitaria que hubo en Paraguay, tenemos lo que dijo el ministro de Salud. Atención, que dice ahí: nosotros tuvimos el pic de notificaciones de dengue a mediados de febrero. Venían de octubre, en febrero se reventó esto. En estos momentos hay unas 4.000 notificaciones de dengue por semana. Esa presión sobre un tema de salud limitado como el paraguayo nos obligó a aceitar los mecanismos para una máxima eficiencia. Por ejemplo, dice Julio Mazzoleni, ministro de Salud de Paraguay, tuvimos que aprender a ordenar el flujo desbordante de pacientes que llegaban a los hospitales, cosa que no se pudo hacer eso en Ecuador. Hacer una derivación rápida a las diferentes áreas, lo que se llama el triaje. Eso nos brindó un gran entrenamiento para el coronavirus. De cierta manera, por así decirlo, hicieron obviamente una marcha blanca. Digamos, una marcha blanca, digamos, por meses, y cuando esto llegó, ellos ya estaban ejecutando un plan de pandemia prácticamente. Pero se dan cuenta lo importante que es, aparte de esta especie de marcha blanca, que suena súper chistoso como uno lo dice, pero que realmente les sirvió, los entrenó de alguna forma, lo importante que es el aprendizaje y la conciencia, porque también podríamos habernos ido al otro lado y haber dicho, los políticos de Paraguay, haber dicho, ¿sabéis qué? Como veníamos batallando el dengue, el sistema de salud nos colapsó, entonces ahora no tenemos cómo salir ni cómo recuperarnos de este COVID, porque ya todas las herramientas las gastamos para batallar el dengue. Pero no, ellos y los ciudadanos además aprendieron de lo que estaban viviendo. Había, no sé, Monty, si será como un estado de un poco de pánico, de paranoia a lo mejor, de terror, pero aprendieron y les sirvió efectivamente para cuidarse, para quedarse en las casas, para no estar inventando permisos como los chilenos para poder salir un rato más a tomarse la cerveza en la plaza, que es la realidad que estamos viendo todos los días que muestran de hecho los matinales. Acá hay conciencia, hay aprendizaje. Absolutamente. Claro, porque cuando no hay muchos recursos económicos no queda otra que coordinarse como sociedad para que la cosa funcione de alguna manera. Como bien dices tú, Michael, hay que ser un poco más inteligente también. Y con respecto, bueno, la crisis del COVID ha dejado expuesta la fragilidad de los sistemas de salud en todas partes del mundo, no solamente acá nosotros en Chile. Hemos visto que hasta en los países más preparados faltaban insumos, faltaban elementos de protección personal, camas, boxes de atención, o sea, es un sistema
una pandemia, digo, que está poniendo a prueba a todo el sistema de salud. Y si nosotros no aprendemos de eso, pucha, para la próxima sí que no la vamos a contar. Entonces, si no aprendemos ahora... Veamos si contamos esta. Exactamente, por lo tanto tenemos que ser también inteligentes como nosotros, como individuo. Como bien dices tú, Michael, no puede ser que se pidan 800.000 permisos diarios, eso es una locura. Y por lo mismo también a partir del lunes, ojo, que se van a poder pedir solamente 2 permisos semanales, así que hay que tener ojo y organizarse mejor nomás. Exacto, y el que no lo tiene está arriesgando 3 años de prisión, así que bueno, ya, quiero tocar precisamente ese punto, ya 2 permisos diarios para Chile, y el que no ande, digamos, con su papelito está arriesgando que se vaya, digamos, tras las rejas por mucho tiempo. Así es. Entonces, hemos visto 3 países que lo que podríamos resumirlo, que es conciencia cívica y rápida acción. Y son pequeñitos también. Y son pequeñitos, buen punto. Ahora nos vamos a pasar a un ejemplo que es todo lo contrario y que algunos están apostando que quizás esto es lo que habría que hacer con Chile, porque conciencia cívica no hubo y reacción, olvídate. Todo lo que se está haciendo es lo que dijeron que no iban a hacer, entonces cuando se hace llega tarde y ya nadie le cree nada a nadie, ya no saben que es verdad, si no se lleva en nación, entonces está la patá. Entonces algunos dicen que queda al parecer algo que ninguno de nosotros queremos, que es como lo hizo Vietnam. ¿Por qué? Porque Vietnam hizo otras medidas que las vamos a pasar a revisar, pero además que hay algo que no es menor. Tiene este país 95 millones de habitantes. 95. ¿Cómo controláis solo tanto? hubo 335 casos de coronavirus y 0 muertes. 0. No hubo ningún fallecido estando pegado a China y obviamente con algunas de las ciudades más contagiadas. ¿Qué hicieron? Agresivamente, con milicos, con armas, con vecinos que acusaban a quienes vivían al lado, rastrear a todas las personas de posible contagio, y finalmente el que no hacía caso, pero se iba para adentro, así, pero prácticamente con cadena perpetua, finalmente, digamos, con medidas extremas a rabiar, finalmente ellos tienen 0 fallecidos y apenas 300 contagios en un país con 95 millones de habitantes. Se pasaron. Eso se lo digo. Ojalá que no, sí, pero bueno. Pero se fijan lo importante que es que cada estrategia se adecue a la idiosincrasia de cada país, porque hemos visto países como Uruguay que apelaron a la buena voluntad y al entendimiento de sus ciudadanos, y vemos Vietnam que apelaron ahí a la restricción pura y a la amenaza con penas de no sé cuántos años de cárcel. Y imagínate Vietnam, como tú bien decías, compartiendo 1.400 kilómetros de frontera con China, o sea, una amenaza inminente. Y por lo tanto sí considero que las estrategias, nosotros como Chile, como país, tendemos mucho a copiar. Pero claro, uno puede copiar buenas cosas que funcionan afuera, pero también hay que adaptarlas a nuestra identidad nacional, porque si no las cuestiones, por muy brillantes que sean, no van a funcionar. Y por eso hay que ir adaptando las estrategias. No sé si de alguna forma yo siento que en esta pasada, y tomando tus palabras, Monty, Chile está pagando un alto precio por un error que cometió siempre y hace muchos años, que tiene que ver con creernos más de lo que somos. Los países tienen que mirarse internamente y no creer que somos, como se decía, los jaguares de América, y que somos el mejor país, que tenemos la economía más estable, el sistema de salud más grande y más importante y más correcto de toda la galaxia del universo, ni me acuerdo de la frase. Hay que mirarse de planeta, muchas gracias. Hay que mirarse de manera interna y entender que somos esto, y desde acá tenemos que sacar realidad, y desde acá tenemos que sacar medidas que efectivamente nos empiecen a salvar la vida. Hoy día la tasa, y lo decíamos al principio, Salfate, la tasa de contagiados, la tasa de muertos está creciendo de manera alarmante. Eso tiene que ver con medidas tardías, tiene que ver con malas medidas, y tiene que ver con la poca conciencia que tenemos nosotros los ciudadanos. Y ahí tengo que sumarnos a todos, más allá de que nosotros nos estemos cuidando. No hay una conciencia, la gente sigue saliendo, inventando permisos, e incluso a veces ni siquiera se dan el tiempo de ponerse una mascarilla o de sacar un permiso. Exactamente, egoísmo puro, no le importa nada. Hay un individualismo que finalmente, por la falta de creencia en el Estado, donde poco y nada le importa lo que le sucede al resto, y de gente que está claramente desprovista, con un ministro diciendo que obviamente no sabía que había tanta gente pobre. Este es el resultado, y hoy día si quieren hacer hibernación y militares a la calle, ¿eso qué va a generar? Echarle más parafina al fuego, más enojo. Así que espero y apelo, a propósito de los ejemplos que vimos, conciencia cívica y tratar de salir todos juntos de esto. No queda más.
Es que no queda otra que también nosotros como ciudadanos poner de nuestra parte. Sabemos que para poder hacer caso es necesaria mucha ayuda. Hay gente que hemos visto y lo sabemos muy bien, no se puede quedar en casa por muchos motivos y por eso esperemos que la ayuda sea rápida y efectiva para que podamos salir pronto de toda esta crisis, ¿cierto? Que sea una ayuda real y no para la foto. Monty Salfate, amigos en su casa, llegamos al fin de este tremendo capítulo de Así Somos. Nos reencontramos mañana a la medianoche con nuestros viernes espirituales en Así Somos. Chao, chao. Eso, Así es, viene estén bien, chao. Mañana, el tema de los sueños. Toda la gente está soñando. ¿Qué está soñando? Vamos a ver de qué se trata todo eso mañana. Chao, chao. Nos vemos.